El Centro Cristiano de Restauración Vida presenta Reforma, de regreso a la Escritura. ¿Dónde están los que anunciaban el mensaje real? Muy buenos días, hermanos y amigos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Les saluda su hermano Magdiel Brito y este es un nuevo programa de Reforma, de regreso a la Escritura, para todas esas personas que están en sintonía de Sinaí 101.7 FM, la emisora de La Paz. Así que le invitamos a que pueda mantenerse allí en sintonía y pueda escuchar el programa que tenemos preparado para todos ustedes, con el propósito y con el fin de que sean edificados con la palabra de nuestro Dios. Les recordamos que estamos bajo la presidencia del pastor Wilfredo Cedeño, en la dirección técnica nuestro hermano Alexander Prada, y quien les habla, su hermano y amigo Magdiel Brito, como dije anteriormente, del Centro Cristiano de Restauración Vida, que estamos ubicados en Brisas del Sur, en la calle José Tomás Boves, frente a la Plaza Alí I. Ahí nos puedes visitar cuando quiera escuchar la palabra de Dios y compartir con nosotros. Pueden acompañarnos los martes y los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana para que seamos bendecidos con la palabra de nuestro Dios. Hoy, segundo programa de Reforma, de regreso a la Escritura. Hay muchos temas que tenemos que hablar aún. El Señor nos conceda el tiempo y la ocasión para hablarlos, y hoy vamos con uno muy importante. Más adelante vamos a estar hablando de la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Yo creo que ese es uno de los temas que se han olvidado en este tiempo y que necesitamos volver a la Escritura con respecto a este tema. Así que le invitamos a que pueda permanecer en sintonía. Estamos esperando a nuestro hermano Alessandro Guillén, pastor Alessandro Guillén, que nos va a acompañar también en esta mañana para así disertar y hablar acerca de este tema que yo sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Así que le invitamos a que no se aparte de la señal de Sinaí 101.7 FM. Le invitamos también a que pueda mandar sus mensajes a través del 0414-875-1146 para que pueda aportar algo acerca del tema que vamos a hablar, y le invitamos a que también le diga a sus vecinos, a sus amigos de la iglesia, a sus hermanos, a que puedan fijar la señal o el dial de Sinaí 101.7 y así ser edificados con la palabra de nuestro Dios. Esto es Reforma, de regreso a la Escritura. Ya regresamos. Bueno, cuando son las 9:17, seguimos acá en tu programa Reforma, de regreso a la Escritura. Ahí estábamos escuchando ese hermoso tema, el Dios que adoramos. Solamente ese Dios grandioso es que puede recibir la gloria y la honra de parte de toda la creación. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de adorarle también y de glorificarle a través de la predicación de la palabra. Hoy vamos a estar hablando de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, y nos acompaña nuestro hermano Alessandro Guillén. En esta mañana va a estar compartiendo con nosotros acerca de este tema también, que yo creo que es uno de los temas en los cuales debemos regresar a la Escritura y que se ha olvidado en esta generación en la que nos encontramos. Bienvenido, hermano, que Dios te bendiga, y bueno, los micrófonos son tuyos para que saludes a toda esa audiencia. Amén, amén. Muchas gracias, Magdiel, hermano Magdiel Brito, hermano en la fe. Buenos días, hermanos Radio Escuchas, nos están sintonizando el día de hoy por Sinaí 101.7 FM. Sean todos bienvenidos también al programa Reforma, volviendo a la Escritura, y como dice pues mi hermano Magdiel, es necesario volver a la Escritura en todos los ámbitos, y no es uno de excepción, pues, sino que justamente tenemos que regresar a la Escritura en cuanto a todo. En cuanto a la suficiencia de ella, también debemos regresar a ella. Así es, hermano, y bueno, para eso hemos iniciado este programa, hacer este llamado a la iglesia en la que estamos en estos tiempos, la iglesia contemporánea, hacer este llamado a regresar a la Escritura en múltiples aspectos en que yo creo que nos hemos desviado. Yo creo que durante toda la historia de la iglesia, siempre la iglesia se ha adormecido en algunas partes, a veces en su totalidad, se ha desviado de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios, y ahí vienen grandes consecuencias. Y esta generación no es la excepción, y por eso debemos levantarnos y llevar una voz que pueda hacer ese llamado a las personas
o a los cristianos, a la iglesia, a regresar a la Escritura. Y yo creo que cuando hablamos de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, yo creo que es lo fundamental. Yo creo que es lo fundamental al negar la suficiencia de las Escrituras y al no someternos a la autoridad de la Escritura, entonces tendemos a desviarnos en todos los aspectos que rigen al cristianismo y que rigen a la iglesia como tal. Por eso es que es necesario definir lo que es la suficiencia de la Escritura y la autoridad de la Escritura, para entonces las personas puedan tener una noción que pueda llevarlos a un mejor entendimiento de la palabra de Dios y a una mejor práctica cristiana. Hablando de la suficiencia, ¿cómo podrías definir, hermano Alessandro, lo que es la suficiencia de la Escritura para que las personas que nos escuchan puedan tener un concepto de lo que es la suficiencia de las Escrituras? Amén. Cuando hablamos acerca de la suficiencia de las Escrituras, nos referimos propiamente a que en última instancia las Escrituras es lo único que necesitamos, ¿no? En ella está contenido pues todo lo que nosotros necesitamos para saber cómo debemos conducirnos en la vida cristiana, todo lo concerniente a la salvación, pues al plan de redención redactado antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, ¿no? En el propósito eterno del Señor. Allí estaba y Él lo dio entonces a revelar a través de su palabra para nosotros poder entenderlo, para nosotros poder escudriñarlo, para nosotros amarlo. Y entonces de esa manera poder sí presentar pues una ofrenda agradable delante de la presencia del Señor. Pues si hemos de amarle, debemos saber cómo amarle, ¿no? Si tenemos un Dios que es completamente poderoso, grande, completamente distinto a nosotros, pero aún así condescendió en venir a buscar al pecador, nosotros debemos entonces considerar cuál es la mejor forma de alabarle, de amarle, de adorarle, y la única manera pues es tomando las Escrituras para ello. De modo que si queremos realmente conocer a nuestro Dios, debe ser suficiente el consejo de las Escrituras para nosotros. Debe ser completamente también primordial y necesario para nosotros. Esto es lo que significa la suficiencia de la Escritura, que es primordialmente y en última instancia suficiente y necesaria el consejo de las Escrituras para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Aún el impío, si llegase a escudriñar las Escrituras con su mente normal, porque sabemos que la Escritura dice que para el hombre natural las cosas espirituales pues son locura y no las puede entender, pero si él quisiera como forma natural ver las preciosas joyas que hay en la Escritura, de seguro mucho le servirían en el mundo natural, si las pudiese pues aplicar. La Escritura es realmente suficiente en todos los sentidos para los cuales el Señor pues la redactó para nosotros. Amén, así es. Bueno, ya tenemos un concepto de lo que es la suficiencia de las Escrituras para dar inicio a este tema en esta mañana, que es de suma importancia en esta generación. Yo creo que el violar lo que es la suficiencia de las Escrituras y el reconocer que ellas son suficientes para nuestra salvación y para nuestra formación y madurez como cristianos, yo creo que nos desvía del propósito de Dios. Entonces, como cristianos, lo primero que debemos entender es que ellas son suficientes. No necesitamos otra opción, no necesitamos otra fuente para recibir la información que necesitamos de parte de Dios o que debemos recibir de parte de Dios, porque ya Dios se ha revelado a través de su palabra. Él se ha revelado de una forma natural a través de la creación, pero también se ha revelado de forma escrita a través de su palabra. Y yo creo que si queremos conocer a Dios, si queremos conocer el plan de Dios, si queremos ser cristianos conforme a la voluntad de Dios, debemos ir a la palabra. Yo quiero leer un texto que fundamenta eso que tú acabas de decir, hermano, acerca de la suficiencia de las Escrituras para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Después dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así es. Entonces, las Escrituras nos hacen sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Es lo primordial, porque antes de comprender todos los misterios de la Escritura y tener una madurez cristiana, debemos primeramente ser salvos, nacer de nuevo, venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo.
Y eso solamente lo podemos hacer a través de la Escritura, porque ellas nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para ser salvos necesitamos el mensaje que está revelado en la Escritura, no necesitamos algo más. Hay personas que es muy común, yo en un tiempo se vio lo que eran las experiencias y los testimonios, que las personas, surgieron múltiples videos de testimonios de personas que iban al cielo, que iban al infierno, y todo aquello con el propósito de que las personas a través de esa experiencia pudieran recapacitar y pudieran recibir salvación. Y ese testimonio o esa experiencia de una persona ir al cielo o al infierno, como esas personas supuestamente afirmaban, eran con el propósito de que la gente se apercibiera y entonces buscaran del Señor. Pero la palabra es clara, que dice que ella es suficiente para la salvación del creyente, para la salvación del inconverso, y no necesitamos una experiencia de que haya tenido otra persona para nosotros decir, oye, el cristianismo es real. El cristianismo es real. La Escritura da testimonio de nuestra condición delante de Dios, de cómo solucionamos esa condición delante de Dios y cuál será el fin si no recibimos ese mensaje redactado en la Escritura. Entonces estos testimonios se hicieron muy populares y las personas decían, oye, voy a regalarle el testimonio de fulana o de fulano que fue al infierno para que aquel se reciba, para que él vea que el infierno es real. Sin embargo, no recapacitaban ni se les ocurría la brillante idea de decir, oye, voy a predicarle la palabra de Dios porque ella es viva, porque ella es eficaz, ella puede transformar a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar. Y eso es negar la suficiencia de las Escrituras, negarlas. Yo creo que en ese tiempo, cuando surgieron estos testimonios, que yo vi uno de una joven que fue al infierno, y ella decía, no, Dios me dio esta experiencia para que mucha gente sea salva. Sin embargo, cuando vemos la historia del rico y de Lázaro plasmada en la Escritura, que aquel rico le decía, bueno, pero envía a alguien de aquí, porque si envías a alguien de aquí, aquellos van a creer. Y Abraham le dice, no, allá tienen a Moisés y a los profetas, haciendo referencia de la Escritura, a la Escritura, a la palabra de Dios. Allá tienen a la Escritura, ya tienen la palabra para que crean. Así salga alguien de aquí, nadie va a creer. Si no le creen a la Escritura, aunque se levante alguno de los muertos, no se van a persuadir. No se van a persuadir. Entonces eso denota la suficiencia de la palabra de Dios. Así es. Para nosotros tener plena confianza en ella, que puede transformar al hombre. Así que bueno, esto es lo primero que debemos entender, que ella nos hace sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque desde pequeño fui expuesto a la palabra de Dios, a la Escritura por mis padres, y yo creo que eso fue, a través de la obra del Espíritu Santo, lo que pudo transformar mi vida y lo que produjo fe a través de la obra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Desde pequeño fui expuesto a las enseñanzas del Evangelio, y a través de eso, entonces, Dios hizo una obra en mí, a través de la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios por ello. Así que, hermanos, esto es Reforma de Regreso a la Escritura, hoy hablando acerca de la suficiencia y de la autoridad de la palabra de Dios o de la Escritura. Vamos a un espacio musical y luego regresamos con más de este tema. Bueno, continuamos con más de tu programa Reforma de Regreso a la Escritura. Hoy hablando de este maravilloso tema acerca de la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Es importante saber esto, es importante que recapacitemos con respecto a esto, y yo creo que la generación o la iglesia contemporánea ha olvidado en gran parte la autoridad. Le hemos dado cabida a tantas experiencias de hombres, de personas, a testimonios que han tenido, y los hemos puesto por encima de la palabra de Dios, o a veces lo ponemos a la par de la palabra de Dios, algo que no se puede hacer, algo que es totalmente contradictorio o que es de gravedad, poner experiencias o cosas que las personas hayan vivido a la par de la palabra de Dios, o como un elemento para complementar la palabra de Dios. La palabra no necesita ser complementada. Fíjate, sí, mi hermano Magdiel, fíjate que justamente ahora que hablas de eso, acabo de recordar, ¿no? Algo muy similar que sucede en una secta, ¿no? En la secta de los mormones. Recuerda que los mormones pues utilizan también la palabra de Dios, no muy mal obviamente, ¿no? Pero la utilizan.
Y a la par de ellas, pues utilizan el Libro del Mormón. Dicen que es un complemento de la Escritura, ¿verdad? Y que de esa manera, pues obviamente, aunque no lo dicen abiertamente, lo dicen por implicación, la Escritura no es suficiente, le hace falta el Libro del Mormón. ¿Me explico? Por implicación lógica, uno entiende que está diciendo la Escritura no es suficiente. Le hizo falta el Libro del Mormón para poder entender completamente. Así es. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión, por ejemplo, porque tocaste ese punto y es importante porque quizás muchos de los que nos escuchan, hermanos, tengan la paciencia de escucharnos brevemente y con entendimiento de lo alto y guianza del Espíritu Santo, lo que estamos hablando. De repente hay alguien que nos escucha que ha tenido problemas o ha tenido algún tipo de contacto también con esta clase de situaciones, de los testimonios grabados y eso. Fíjense que como estaba diciendo Magdiel en la historia del rico y Lázaro, y debo acotar, ¿no? Se le llama historia porque sucedió realmente, no tiene los aspectos de parábola, ¿no? En las parábolas usted podrá notar que el Señor jamás dice un nombre, no identifica a alguien, siempre son figuras representativas, ¿no? No hay nombres puntuales, no hay, ¿me entiendes? Entonces es algo que sucedió. Y entonces, obviamente, Abraham le dice, tienen la Escritura. Si no se persuaden por la Escritura, pues ni aunque se levante de los muertos alguien, no se van a persuadir. Otro ejemplo también en la Escritura está, como estamos hablando en cabina bajo el tema musical, la cuestión con Pablo. ¿A dónde fue Pablo? Al cielo, al tercer cielo. Tanto fue el asunto que lo que vio era tan grandioso, ¿no?, que le fue dado un aguijón en la carne para que él no se exaltase sobremanera. Imagínese lo que pudo haber visto allá. Es que me imagino yo que en el cielo todo es glorioso. Obviamente está la gloria del Señor, ¿cierto? Bien, pero ¿qué dice él? No le es dado al hombre describirlo. Entonces, ¿cómo es posible que llegue un ser humano que diga, he muerto, vine de nuevo porque el Señor así lo quiso y vengo a decir lo que vi en el cielo o en el infierno, cualquiera de las dos formas? O sea, están violando obviamente lo que la Escritura misma expone acerca de estas condiciones. Es mejor entonces ligar nuestra conciencia a lo que dice la Escritura antes que, ¿verdad?, prestarle la atención que requiere la Escritura a testimonios de esta magnitud, de esta índole. No es que el testimonio de alguien en el cierto sentido, cuando se está predicando la Escritura, no tenga validez. Claro que lo tiene, ¿no? Claro que lo tiene, pero primordialmente debe estar centrada la predicación o el testimonio, por así decirlo, sobre el fundamento de la Escritura. Si eso no es nuestro fundamento, entonces obviamente estamos construyendo en arena movediza, pues. Así es, hermano. Bueno, es importante, gracias por esa acotación y que nos da un mejor entendimiento de lo que dice la palabra con respecto a ese tipo de cosas. Y yo creo que nosotros a veces como cristianos decimos, oye, los mormones tienen el Libro del Mormón para complementar la Escritura, supuestamente. Ellos afirman, eso es una herejía, nosotros lo condenamos, pero nosotros hacemos lo mismo o recurrimos a lo mismo cuando ponemos una experiencia para complementar Correcto. La palabra de Dios en nuestra ignorancia en múltiples ocasiones, y a veces sabiendo esto, lo hacemos. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Entonces es necesario hacer un llamado a poner la Escritura como suficiente. Ahí vimos que nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. No necesitamos algo más para la salvación. Para la salvación, la Escritura lo expone todo para que alguien pueda ser salvo. Tiene que creer a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra acerca de Cristo, a lo que dice la palabra acerca del arrepentimiento, a lo que dice la palabra acerca del juicio de Dios, y todas esas cosas que están allí, todos esos elementos, la persona tiene que creerlos porque están grabados en la palabra de Dios. No debemos poner una experiencia por encima de la palabra de Dios o a la par de la palabra de Dios. Sigue diciendo en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras dan testimonio a ellas mismas que hacen al hombre de Dios perfecto y enteramente preparado. Yo creo que es importante tener esas dos palabras allí en nuestra mente. Enteramente preparados, entero, un preparamiento de Dios completo, una preparación de Dios completa, y nos hacen perfectos.
no en sentido de que no vamos a cometer errores, pero habla de una madurez espiritual, Entonces ellas nos hacen perfectos y nos preparan enteramente. Ahora mi pregunta es, si vamos a ser perfectos a través de la Escritura y si vamos a ser preparados enteramente, ¿necesitamos algo más? ¿Necesitamos algo más para complementarnos? ¿Necesitamos algo adicional a la Escritura si ellas nos hacen perfectos, si ellas nos preparan completamente? Entonces, solamente el leer la Biblia y ver esas grandes verdades de que ellas nos hacen perfectos y nos preparan enteramente, entonces nos deben poner a pensar, decir, oye, tengo que ponerle un poco más de interés a la palabra de Dios. Ella tiene la potestad y la autoridad y la suficiencia para hacerme perfecto y para prepararme enteramente. Justamente, sí, así es, la Escritura lo demanda también así, que escudriñemos, pues como cuando Jesús decía que escudriñemos la Escritura porque allí está la vida eterna, ¿no? Recuerdo ahorita el Salmo 138, estoy recordándolo ahorita, Salmo 138, versículo 2, el salmista David decía, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Fíjate, si tú llegas a pensar, ¿no?, en colocar alguna cosa de esta tierra a la par del nombre del Señor, ¿cómo crees que puede ser considerado eso por Dios? Obviamente debe ser considerado como pecado, ¿no? Nada está a la par del nombre de Dios, pero mira el testimonio de Dios mismo. El testimonio de Dios mismo es que Él ha colocado su palabra sobre todas las cosas y dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, su nombre y su palabra los pone a la par. ¿Por qué? Justamente por lo que venimos hablando. Es justamente la importancia de la Escritura lo que la hace suficiente y necesaria, primordial, urgente para nosotros como hijos de Dios. No sé si el radioescucha logra entender cuál es nuestro objetivo con el tema central, ¿no? Fíjate que Pablo le insta a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, es toda, y tiene múltiples beneficios que recaen sobre nosotros. Pero es justamente eso, es para instruir, para corregir, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, que sea perfecto. Entonces, nosotros debemos poner especial énfasis en el escudriñar la Escritura y tener en alta estima que ella es suficiente, ¿verdad? Y que la autoridad de ella está por encima de todas las cosas. Parte del tema que estamos hablando justamente no es solo la suficiencia, sino también la autoridad de ella, ¿no? ¿Por qué la autoridad? Porque si bien podemos a veces decir, bueno, sí, la Escritura es suficiente para nosotros, a veces en la práctica, cuando vemos que vamos a decir, profesamos y aceptamos que la palabra es autoridad de parte del Señor, en la práctica normalmente no lo hacemos así, sino que vemos, por ejemplo, que un pastor dice algo, y entonces yo digo amén sin escudriñar la Escritura por el pensamiento de que, bueno, es pastor, no creo que me esté mintiendo. Y además, él estudió para eso. Yo no creo que él me esté mintiendo ni me esté manipulando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Elevamos al pastor a la calidad de Dios. Ponemos a la palabra del pastor a la par del nombre de Dios. ¿Por qué? Parece que es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero no, como que dijeron, no creo que sea así. Pero si es así, hermano, déjeme explicarle por qué. Porque si usted acepta la palabra de un hombre sin escudriñarlo a la luz de la Escritura, usted está poniendo la palabra del hombre a la par de la Escritura. Y como la Escritura está a la par del nombre de Dios, usted ha puesto la palabra del hombre a la par del nombre de Dios. ¿Lo ve? Fíjate, ahora recuerdo los de Berea. ¿Qué hacían los bereanos? A la luz de la predicación de los apóstoles, ¿verdad?, escudriñaban juntamente con la Escritura a ver si ellos estaban diciendo lo correcto. Y eran los apóstoles. Estamos hablando obviamente de los apóstoles bíblicos, los de la Escritura, ¿verdad? Entonces imagínate cuánto más nosotros, ¿verdad?, que debemos tener especial, por ejemplo, nosotros que estamos, Magdiel, mi persona también, que estamos en calidad, y todos aquellos que tengan calidad de predicadores en algún momento, en alguna situación, alguna condición dentro de su congregación, o donde va a predicar, en los autobuses, donde sea, debemos tener recuerdo, obviamente, de tener en mente que nosotros estamos hablando es la palabra del Señor y que debemos velar porque las palabras de Él se mantengan y no nuestras propias imaginaciones. De esa manera, entonces, demostramos que es suficiente la Escritura para que el Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos que escuchen. Pero no solo eso, sino que también debemos afirmar y recordar la autoridad de ella.
Recordemos también que cuando estamos hablando, por ejemplo, de autoridad, si saltamos al caso de la autoridad de la iglesia, ¿de dónde viene la autoridad de la iglesia? Viene precisamente por la autoridad de la Escritura. Ninguna autoridad tendría la iglesia si no fuera por la Escritura. ¿No me creen? Pues la Escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Es algo que sostiene el techo, ¿cierto? Bueno, nosotros sostenemos la verdad. La autoridad de nosotros proviene justamente porque sostenemos la verdad, tenemos la Escritura. En el momento en el que nosotros dejamos de afirmar o sostener la Escritura en alguno de sus puntos, nosotros perdemos autoridad. Y obviamente nuestra predicación se hace vana. Y lo que estamos hablando no es para nada suficiente ni necesario. De hecho, es de desecharse, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta estos aspectos también. Amén, así es. Es importante tomar en cuenta ese texto en el libro de los Hechos acerca de los cristianos de Berea que escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si esas cosas que los apóstoles decían eran así. Dice que estos eran más nobles que los de Berea porque recibieron la palabra con gran solicitud. Y a veces no hacemos esto. Me recuerda, cuando estabas hablando de que no escudriñamos lo que la gente dice, me recuerda... A principio de este año estaba en un congreso de jóvenes y la última noche el predicador dio un mensaje motivacional a toda la audiencia y estaban todos los pastores, todos los jóvenes y todo lo demás y en una de esas él salta y dice: usted tiene que tener una confianza plena en usted porque Dios mismo cree en ti. Dios tiene una confianza en ti, Dios cree en ti. Y yo rápidamente recordé el pasaje de Job y Job 15. Agarré y busqué rápidamente allí Job. Y cuando dice que él en sus santos no confía y aún los cielos son impuros para él, delante de sus ojos. ¿Cuánto más el hombre vil que bebe la iniquidad como si fuera agua? Y entonces yo veía atrás mío estaban algunos pastores. Y yo volteé así, los pastores estaban ahí, amén, amén, gloria a Dios. Increíble. Y es tremendo, ¿por qué? Porque juzgamos rápidamente. En cuanto a no juzgamos según la Escritura, sino en nuestro propio entendimiento rápidamente, sin antes indagar en la palabra de Dios a ver si es así. Y decimos amén a afirmaciones que van en contra de la Biblia y que ofenden el nombre de Dios y su palabra. Y fíjate que en ese preciso instante nos hacemos como necios. ¿Sabes por qué? Obviamente nosotros estamos afirmando lo que un hombre acaba de decir sin escudriñarlo a la luz de la Escritura. El proverbio dice esto: el corazón del justo piensa para responder, pero la boca del perverso derrama iniquidad. Pero fíjate en esta parte, el corazón del justo piensa para responder. Cuando nosotros inmediata y sistemática, automáticamente respondemos amén a lo que dijo el pastor porque lo dijo, porque fue un pastor que lo dijo, porque fue un predicador quien lo dijo, sin escudriñarlo a la luz de la Escritura, corremos el grave riesgo de estar pecando con nuestra boca al estar confirmando, afirmando, ¿verdad?, aquello que no nos dimos el tiempo de escudriñar a la luz de la Escritura. Quizás por temor de que alguien nos vea y diga, ay, no dijo amén. ¿Me entiendes? No sé, entonces también caemos en otro pecado más. ¿Cuál? El de temer al hombre antes que temer a Dios. Así. O el de vivir de las apariencias. O el de vivir del aplauso de los hombres, ¿no? De la aceptación y la aprobación de los hombres. Pero ¿de quién nosotros buscamos aprobación y aceptación? Si no es de nuestro Señor, ¿de quién? ¿Verdad? Entonces no seríamos siervos de Cristo si buscáramos en este sentido agradar a los hombres antes que a Dios. Cuando la Escritura es predicada, nosotros debemos confirmar la Escritura y decir amén, porque es la Escritura. Ahora, cuando un hombre está haciendo una disertación acerca de un tema y tenemos que ver, porque tenemos el deber de escudriñar la predicación de este hombre, ¿no? Cuando uno va a comprar un caballo, uno no se pone a ver, decía Spurgeon, no recuerdo, parafraseándole a él, uno va a comprar un caballo, uno no se pone a ver el asiento que tiene o si le cortaron bien el pelo, ¿no? Uno se pone a ver justamente es su porte, sus patas, sus ¿cómo se llama? El herraje, las pezuñas, los cascos, perdón, gracias. Los cascos, ¿no? ¿Por qué? Uno revisa la dentadura, revisa los ojos. ¿Por qué? Porque uno quiere realmente tener un caballo bueno. Uno no le interesa si el caballo viene con un asiento bonito o no, porque eso no es realmente necesario, ¿no? De la misma manera, decía Spurgeon, uno cuando va a escuchar una predicación, uno debe juzgar lo que debe realmente juzgar.
O sea, realmente no vas a ver si es que el hombre pronuncia una L en lugar de una R. ¿Me explico? Que en vez de decir vamos al carro, diga vamos a Calo. Que no me gusta cómo habla. No, o sea, no es eso. Realmente es el contenido de la predicación lo que uno debe juzgar a la luz de la Escritura. Si ella tiene conformidad a la Escritura, no importa si el hombre es un llorón o si, ¿me explico? Ya eso serían cosas que son, vamos a decir, aparte. Lo que a nosotros nos concierta es justamente que la Escritura sea predicada fielmente y que ella mantenga en el hilo de la predicación la suficiencia y la autoridad. Mientras estas cosas permanezcan dentro de una predicación, uno sí puede decir amén a lo que se está diciendo. Mientras tanto, hermano Radio Escucha, entienda bien lo que estamos hablando. No queremos ahora que las congregaciones se vuelvan vamos a decir así, un sepelio, ¿no? Donde nadie dice nada, no es eso. Y ciertamente cuando uno habla en la congregación debe ser con reverencia, pero hay momentos para expresar con regocijo también que estamos en conformidad, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Que alguien dice, por ejemplo, Jesucristo sana, yo digo amén. ¿Me explico? Que dice Jesucristo es el Redentor, yo digo amén, gloria a Cristo Jesús, sea Él glorificado. Ese es el asunto justamente, porque hay verdades que obviamente nosotros ya estamos acostumbrados y ahí sí saltamos rápidamente a decir amén porque sabemos que es así, porque es rápido. Pero cuando hay cosas que estamos escuchando, debemos darnos el tiempo de escudriñar, de buscar en el almacén, porque debemos estar comiendo la palabra constantemente. Entonces buscamos en el almacén de nuestra memoria, que el Espíritu Santo nos traiga a memoria las palabras por él mismo hablado en la Escritura, y entonces nosotros sí poder decir amén a la Escritura o decir, epa, ya va. Eso no va conforme a la Escritura. ¿Me explico? Entonces, obviamente, eso a veces hay casos en los que, ¿me entiendes? Porque ahorita se ve muy feo, por ejemplo, que alguien se levante y diga, eso no está en la Escritura. Creo que porque como se han traído las cosas en este tiempo, esta nueva forma de servicio, de culto, ¿no? Al estilo griego, más que todo, porque al estilo de la iglesia primitiva no era así. Era prácticamente todo como una especie de círculo, porque es justamente aquella comunión de familia, de hermanos, de todos viéndonos las caras al mismo tiempo. Nadie estaba viéndole la nuca al otro, ¿me entiendes? Se podían ver las caras, todos podían instruirse y edificarse mutuamente en la Escritura, también por medio de los diferentes dones que Dios ha dado, pues le ha placido dar estos medios de gracia y santificación para nosotros mismos y edificación, para que cada uno de nosotros dentro de la congregación nos edifiquemos. Y eso, obviamente, fundamentado en la Escritura, porque ella es suficiente y la autoridad de ella es la necesaria. ¿Ves? Entonces, obviamente, se hace difícil en estos casos en donde la iglesia está centrada en un solo hombre que está allá adelante hablando, que alguien pueda levantarse y decir, eso no está conforme a la Escritura. Pero yo insto a donde se pueda, siempre que se pueda hacer con respeto y en calidad primeramente de amor hacia la persona que está errada también, ¿no? Porque una cosa es una persona que esté errada o por desconocimiento y otro un maestro del error. Debemos saber también distinguir esas cosas y la Escritura misma, vuelvo y repito, nos da las pautas para distinguir entre estas cosas. Pero entonces yo insto a que en estas situaciones pues nosotros seamos fieles a la Escritura, a la suficiencia y a la autoridad que tiene ella, y que por ella misma nos veamos como instados, reprendidos también, animados y consolados a nosotros llevar la verdad con respecto a ella, la Escritura, a cualquier persona que no esté basado lo suficientemente en ella como para predicar y entonces hablar algo que no está conforme a la Escritura. Es un llamado que yo hago también a la reflexión, ¿no? Y a la valentía, a la gallardía. Son pocas personas los que, vamos a decir así, ponen el pellejo en juego, ¿no? Que ponen la cabeza en el cadalso, ¿no? Que están no pensando en su propio bien o en que lo van a ver mal y van a hablar mal de él, sino en que están vituperando a Cristo cuando hablan mal de la Escritura, y así hablen mal de mí, yo voy a defender la Escritura. ¿Me explico? Entonces, amén. Eso también como manera de acotación que nos sería amén. Útil. Bueno, esa es una exhortación en todo el amor de Dios para todas esas personas que nos están escuchando a través de Sinaí 101.7, la emisora de la paz. Hoy hablando acerca de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Le invitamos a que usted pueda seguir allí en sintonía con nosotros, y así seguir oyendo este maravilloso tema que es necesario que la iglesia regrese a la suficiencia de la Escritura y reconocer su autoridad, porque a veces solamente lo hacemos de labios, solamente decimos sí, la Biblia es suficiente, sí, la Biblia tiene autoridad de labios, pero nuestra práctica
refleja todo lo contrario. Ponemos cosas a la par, experiencias a la par de la Escritura, como decía nuestro hermano, la palabra del pastor a la par de la Escritura. No reconocemos la autoridad en todos los aspectos. Cuando vemos algo mal decimos, bueno, yo respeto a cada quien su posición, yo respeto lo que él hace, lo que él piensa. Si él lo ve así de esa manera, está bien. Y no le damos o no defendemos la palabra de Dios como se debe, y ahí negamos la autoridad, que ella debe regirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Luego seguimos con más de este tema por acá por Reforma, de regreso a la Escritura. Bueno, ya estamos de vuelta con Reforma, de regreso a la Escritura, para continuar hablando de este maravilloso tema acerca de la suficiencia y de la autoridad de la palabra de Dios o de la Escritura. Así que le invitamos a que siga allí en sintonía a través de Sinaí 101.7 FM. Si quiere enviarnos un mensaje, puede hacerlo a través del 0414-875-1146 y puede enviarnos un mensaje con alguna pregunta que tenga acerca del tema, referente al tema que estamos hablando de la suficiencia y la autoridad de la Escritura. Así que continuando con dicho tema, anteriormente nuestro hermano Alessandro estaba compartiendo con nosotros de cuán diligente debemos ser al momento de escudriñar la palabra de Dios en cuanto a las predicaciones y mensajes que oímos. Comúnmente a veces no tenemos esa responsabilidad de hacerlo, no tenemos esa inclinación por escudriñar la Escritura en todo lo que oímos, sino que se nos hace más fácil decir amén o recibirlo como de parte de Dios, porque pensamos que el predicador se tomó su tiempo para estudiarlo, y es verdad. Pero es una falta de responsabilidad de nuestra parte el no escudriñar en las Escrituras para ver si las cosas que se dicen son así. Ellas son el filtro a lo que nosotros oímos, por eso es que son suficientes. Si existiera en este tiempo, en esta parte vamos a estar hablando de esas nuevas corrientes que se han levantado acerca de nuevas revelaciones que Dios está dando a la iglesia en determinado momento. Y revelaciones, cuando hablo de nuevas revelaciones, lo hablo en el término doctrinal, en el término de enseñanza, porque yo no niego que Dios nos pueda revelar cosas. Yo no niego que Dios nos pueda revelar la situación de algún hermano, nos pueda revelar la situación de algún inconverso, pueda revelar los secretos del corazón de una persona, así como habla en el libro de los Corintios acerca del don de profecía. Entonces, pero cuando hablamos de nuevas revelaciones en cuanto a enseñanzas, en cuanto a doctrina, allí hay un gran problema. No hay nuevas revelaciones en nuestro tiempo acerca de nuevas enseñanzas que Dios quiera traernos a la iglesia. Y a veces leemos cantidad de libros y cosas que son experiencias que Dios supuestamente ha revelado a personas, y cosas y enseñanzas que Dios le ha dado, y entonces a veces no tenemos esa arma bien afilada para decir, oye, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque no va acorde a la palabra, sino que lo recibimos rápidamente. Un libro dice que hay un demonio que tiene el nombre así, que tiene el nombre asao, que opera de tal manera, y nosotros lo creemos, y sabemos que eso no está en la Biblia, pero lo creemos, porque el libro lo dijo y porque supuestamente el escritor o la escritora, Dios se lo reveló. Entonces, se añaden nuevas enseñanzas, se añaden nuevas revelaciones, nuevos sistemas de doctrina a través de una supuesta nueva revelación de parte de Dios, y entonces ahí negamos la suficiencia de la palabra de Dios. Hace poco leí la frase de un predicador muy conocido que él decía, tenemos dos opciones, vivir por principios o vivir por la revelación. Él decía de la siguiente manera, vivir por principios está bien porque no está mal, vivir por los principios de la Biblia está bien, pero más allá debemos vivir por la revelación que trae Dios, una nueva revelación que trae Dios, y es mejor. Él daba a entender que si vivíamos por los principios de la Escritura estaba bien porque esa es la palabra de Dios, pero había algo más. Había una nueva revelación. Lo que Dios estaba diciendo hoy por medio de la boca de Él. Así es. Entonces, es tremendo cuando vemos ese tipo de afirmaciones y rápidamente un montón de me gusta, un montón de comentarios, una cantidad grande de veces en la que ha sido compartido dicho comentario por la internet, porque no nos tomamos el tiempo para analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Entender que la Biblia es suficiente para hacernos perfectos y prepararnos enteramente. Los principios bíblicos hacen eso,
yo tengo que decir, no necesito algo. Hay personas que dicen, hay una revelación fresca, nueva, una revelación fresca que Dios está trayendo. Pero ¿en qué momento la Biblia ha dejado de ser fresca? ¿En qué momento? ¿O acaso ya la palabra de Dios ya no está fresca? Hay otra revelación fresca. No, la palabra de Dios va a pasar el cielo y va a pasar la tierra, y la palabra no va a dejar de ser. No va a dejar de ser. Ella seguirá siendo fresca, ella seguirá siendo autoritativa y seguirá siendo suficiente, porque es la palabra de Dios que Dios ha puesto sobre todas las cosas, al igual que su nombre. Así es. Y hablando justamente de ese tema, hermano Magdiel, acerca de estas nuevas revelaciones, ¿no? Que traen estos llamados también ministros del Señor, ¿no? Se ponen a hablar cosas que su corazón imagina, su mente imagina, y entonces, como veníamos hablando también en el segmento pasado, pues las elevan a la par de la palabra de Dios o por encima. Cualquiera de las dos es pecado, ya lo sabemos ya. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que por no escudriñar la Escritura, como tú vienes diciendo ya sea por la internet, que se le da un me gusta, o cuando tú le das un me gusta, yo en calidad de ¿cómo es? De evidente, pues del que está viendo aquí, ¿no? En internet, cuando yo veo que tú le das un me gusta a un comentario, es porque tú soportas la idea, ¿no? Es decir, tú apoyas aquel comentario al que le estás dando me gusta. Entonces, debería decir yo, suponer yo, asumir yo, que todos aquellos que le dieron me gusta de alguna manera están de acuerdo al comentario planteado. El problema está justamente en que cuando uno apoya o soporta un comentario que no es bíblico, cuando me refiero a que no es bíblico, es que no está conforme a las palabras del Señor, no muestra la suficiencia y la autoridad de ellas dentro de las palabras que se utilizó para dar la premisa, pues entonces nosotros nos hacemos también copartícipes con el error ajeno. Y sobre todo si este es un ministro engañador, un manipulador como este que acabas de nombrar, que no vamos a decir su nombre aquí al aire, pero sabemos que es un maestro del error, ¿no? No es alguien que se equivoca, porque varias veces se le han hecho las correcciones en innumerables ocasiones y nunca ha tenido la humildad, pues, de someter su conciencia a la Escritura, sino que más allá sigue pérfidamente recayendo en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, cuando nosotros escuchamos esta clase de cosas y las soportamos? Las soportamos, me refiero a las apoyamos y las compartimos y las regamos y hacemos que sea más, que tenga hasta mayor alcance que la misma Escritura. Hermanos, estamos pecando cuando hacemos esto. ¿Por qué? Negamos, volvemos y repetimos, porque es el punto de este tema, negamos la suficiencia y la autoridad de la Escritura. Si nosotros necesitamos una revelación, es la que está en la Escritura. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Vamos con el texto, por ejemplo, donde está en la segunda epístola de Pedro, que dice de esta manera. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En nuestros corazones, amén. Fíjate, justamente la idea del apóstol Pedro al escribir esto, fíjate el contraste que él dice. En medio de la penumbra, ¿no? No sé si has estado alguna vez en un campo oscuro, cuando estás en el campo, pues, ¿no? Que no hay, digamos, bombillos, no hay luz eléctrica, que lo único que te alumbra son la luz de las estrellas y la luz de la luna. Yo te aseguro que tú enciendes una antorcha y a una gran cantidad de kilómetros te van a ver. ¿Por qué? Porque es que es imposible que una luz de una antorcha en medio de una penumbra no se haga notar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Mira, la luz de la Escritura alumbra a leguas. Alumbra, se hace ver, se hace notar. Y la palabra de la Escritura es una luz segura para verlo en cualquier lugar de penumbra en la que estés. Tan solo si quisiéramos ver la luz, podríamos verla. El problema es que muchas veces no queremos, o como le decía el Señor Jesucristo en aquel tiempo, pues, ¿verdad? No quieren oír mis palabras. No son mis discípulos porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Y sucede muchas veces así también, que la Escritura no haya cabida en las personas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de nuevas revelaciones, de comentarios de personas que dijeron algo en nombre de Dios, abro comillas, en nombre de Dios, ¿verdad? Como aquel tiempo Ananías, cuando estaba en contraposición al profeta Jeremías. Él hablaba en nombre de Dios, decía él, y Jeremías decía, no, sino que hablas en tu propia cuenta, yo hablo en nombre de Dios, ¿no? Entonces,
¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Debemos tener una pauta, un patrón, ¿no? Que nos dé una guía de qué es realmente palabra de Dios. Y para ello entonces está la Escritura. Si nosotros no supervisamos la predicación, la disertación de alguien con respecto a la Escritura, y por medio de ella, nosotros no vamos a tener un estándar por el cual juzgar si es verdad o es falso lo que esta persona está diciendo. Es decir, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en ¿qué? En prestar atención, en estar atentos a ella como una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Imagínate, si tú estás tropezando en tinieblas y te dan una antorcha, tú sabes que es necesaria, la necesitas, porque si no te vas a caer, no vas a ver nada, no sabes si te sale una bestia de noche. ¿Me explico? No ves el lugar, no sabes si estás pronto a un precipicio. Es necesario en ese momento, en medio de la penumbra, una antorcha para que veas. Pedro está diciendo, la Escritura es completamente suficiente y tiene la autoridad, de hecho. Es lo único que necesitas. También viene diciendo, con respecto a ese mismo tema, en los otros versos, ¿verdad? Cuando dice que la interpretación de la Escritura, es decir, aquellos que van a interpretar la Escritura y a predicarla, no viene, ¿por qué? Por voluntad humana. No puede ser interpretada de carácter personal, privadamente. O sea, esta es la interpretación, como muchos dicen, esta es mi opinión acerca de la Escritura. Pues hermano, déjeme decirle algo. No es lo que usted cree. Es lo que la Biblia dice. No son sus pensamientos acerca de Dios, es los pensamientos de Dios acerca de sí mismo. No es el testimonio de usted acerca de Dios, es el testimonio de Dios de sí mismo. ¿Me explico? La Escritura no tiene una interpretación de carácter personal, privado, particular. ¿Por qué? Dice Pedro, porque ninguno de los santos hombres hablaron por cuenta propia, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es justamente de allí que emana la autoridad de la Escritura. ¿Por qué? Porque vienen hablando inspirados por el Espíritu Santo. Lo que hace necesaria, repito que en el segmento anterior lo reforzamos, lo que hace necesaria, suficiente y autoritativa la Escritura es de dónde proviene la Escritura. ¿De dónde proviene, hermano Magdiel? De Dios. Obviamente, proviene de Dios y de su naturaleza perfecta. Es por ello que la Escritura es perfecta. Y si la Escritura es perfecta, ¿qué ha de añadírsele? Nada. ¿Qué ha de sustraérsele? Tampoco. Nada puede sustraerse de ella, porque es perfecta. Y si es perfecta, entonces la hace necesaria, porque proviene de Dios mismo para justamente cumplir aquel propósito que Dios el Señor en su potestad de hacernos a nosotros enteramente preparados para toda buena obra, hacernos perfectos también. Es la manera en la que nosotros debemos supervisar nuestra vida con los patrones, el estándar que establece la misma Escritura, y no dejarnos llevar por nuevas revelaciones, entre comillas. Así es, el salmista en el Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta. Así que debemos entender la perfección, la inerrancia de la Escritura, su autoridad. Si Dios ha puesto su palabra sobre todas las cosas, al igual que su nombre, y cuando hace referencia a su nombre se está haciendo referencia de Él mismo. Si Dios es soberano, su palabra es soberana. Si Dios es puro, su palabra es pura. Si Dios es santo, su palabra es santa. Como decía nuestro hermano, tenemos esta palabra, esta profecía, que es segura y que hacemos bien en estar atentos. Hay personas que hoy en día están más pendientes de la nueva revelación que pueda traer alguien que de la palabra de Dios. Están atentos antes a lo que pueda decir un supuesto profeta, a lo que pueda decir un predicador. Está más atento y dice, oye, Dios, el Señor le reveló a fulano de tal que él es así o qué sé yo, cualquier cosa. Dios le reveló a fulano que esto es algo profundo, pero es algo nuevo que Él trajo a través de hermanos. Y están atentos a todo ese tipo de cosas extrabíblicas y a veces antibíblicas también, que van en contra de la palabra y que no están en la palabra, pero no están atentos a la palabra profética más segura. Y el apóstol dice, ustedes hacen bien al estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nadie que esté en su sano juicio, estando en un lugar oscuro, se va a ir en dirección contraria a una antorcha que esté alumbrando, sino que va a ir a donde está la antorcha para ser iluminado. Y es algo que lo podemos decir aquí, pero que muchos lo pueden estar practicando, van en contra, alejándose cada vez de la palabra de Dios, de la palabra profética más segura,
y siguiendo las nuevas revelaciones de los supuestos apóstoles y profetas de este tiempo, que lamentablemente muchos han introducido muchos errores y nuevos errores y viejos también que han desviado a muchas personas, y debemos estar atentos a la palabra. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo dice en el capítulo 6 versículo 3 que si alguno no habla y se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe. Esto me recuerda en estos días que también estaba viendo un video por la internet de un hombre que él estaba diciendo, bueno, Judas, cuando Judas negó al Señor, él estaba muy arrepentido, y entonces después él vino, se ahorcó y estaba en el infierno, por allá en un rincón en el infierno, pero cuando Jesús fue al infierno a predicarle allá a la gente que estaba en el infierno, buscó a Judas y lo llamó y le dijo, Judas, yo no olvido tu trabajo, los 3 años que trabajaste conmigo allá, yo no puedo olvidar eso, y yo vine a salvarte. Y después dijo la famosa frase, yo no puedo demostrar bíblicamente que Judas se salvó, pero se salvó. Él dice, el Señor fue para allá y lo buscó y se lo llevó. Entonces, es tremendo, hermanos, y las personas, muchos llorando, muchos ahí supuestamente quebrantados, como dijo nuestro hermano Alessandro, abro comillas, por el Espíritu Santo, por esto que este hombre decía. Entonces, es tremendo cómo hay personas que tan abiertamente lo dicen, no puedo demostrarlo bíblicamente. Hay otros que no lo dicen, pero que tampoco pueden demostrarlo bíblicamente. Pero él lo dice, no puedo demostrarlo bíblicamente, que Judas se salvó. Pero él tiene la convicción de que él se salvó. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que lo reciben, amén, oye, Dios sí es amoroso, Dios. El detalle es que él no tiene para demostrarlo bíblicamente, pero nosotros sí tenemos para demostrarlo bíblicamente que se perdió. Claro. Entonces, es su palabra contra la autoridad de la Escritura. Su palabra que no vale un comino contra la palabra de Dios, que es perfecta, que es pura, que es santa y que está sobre todas las cosas allí plasmada. Entonces, ¿qué pasa? Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, según 1 Timoteo 6:3, nada sabe, está envanecido, está hinchado, delira acerca de cuestiones que no entiende. Entonces, basta solamente ir a la palabra de Dios y empezar a analizar este tipo de cosas rápidamente. Las personas dicen, muchos pues, oye, no, eso no está en la palabra, eso va en contra de la palabra. Pero hay cosas que son más sutiles y que nosotros las recibimos y no nos tomamos también el tiempo para escudriñarla. Entonces, cuando yo oigo esto, bueno, tenía que jalarme los cabellos y gritar. Porque casi te cubres de silicio, casi rasgas tus vestiduras. Porque son herejías o cosas tan visibles que van en contra de la palabra y que muchas personas vienen y dicen amén, las reciben como palabra de Dios porque no van y se sujetan a la palabra o van a esa antorcha encendida para que alumbre su entendimiento y ellos puedan ser edificados con ella. Es tremendo ver en la generación que estamos y es lamentable decirlo. Hay personas, siempre he tenido la lucha con muchos que me dicen, oye hermano, no le diga ignorante a la iglesia, es la iglesia del Señor. No, no es mi deseo decirle ignorante, pero a veces somos ignorantes de muchas cosas de la palabra de Dios y debemos avergonzarnos de ello. A veces que yo consigo cosas en las que yo estaba errado en la palabra, yo me avergüenzo de ese tipo de cosas. Hace un tiempo, cuando estaba en mi mente tan alejada de la palabra de Dios y yo interpretando la Escritura a mi manera, y como dice el texto, que no es de interpretación privada, yo la hacía mía, la interpretaba como yo podía, pero cuando yo me doy cuenta de que estaba ultrajando la palabra de Dios, la estaba poniendo a mi antojo en mi ignorancia, entonces yo sentí una gran vergüenza. Y siempre me gusta recordar esa cita del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 16 y 17, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ahí decía, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero en ese momento yo tenía mucho de qué avergonzarme. ¿Por qué? Porque no usaba bien la palabra de Dios. Y tantas personas hoy en día no usan bien la palabra de Dios, no la interpretan correctamente, tienen ese sentido de interpretarla privadamente, ellos
personalmente una interpretación propia, o a veces tienen la osadía y la desfachatez de decir, bueno, yo digo esto y no tengo cómo demostrarlo bíblicamente, pero lo digo igual. Yo lo digo de esa manera. La iglesia de Dios tiene que estar alerta, tiene que despertar a la palabra. Creer que la Biblia es suficiente. No importa quién sea el que hable, el que predique, el que dé una enseñanza, el que traiga una supuesta profecía. Debemos escudriñar en las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y si no son así, tenga toda la valentía y toda la gallardía para decir, no es así, va en contra de la palabra, va en contra de Dios. Cualquiera que va en contra de la palabra, va en contra de Dios. Está hablando en contra de Dios. Y debemos hacerlo porque ¿dónde están aquellas personas que se levantan a derribar todos esos errores por la palabra? Tenemos ese concepto de yo respeto a cada quien, todos los pensamientos, pero ese no debe ser el pensamiento del creyente. El creyente debe decir, oye, esta mala enseñanza, esta falsa enseñanza puede afectar a mis hermanos, los puede llevar a una mala práctica, los puede desviar de la voluntad del Señor, los puede hacer caer en un gran error y van a sufrir grandes consecuencias. Yo tengo que levantarme a hablar la verdad y a decir la verdad para que muchos puedan despertar. Ese es mi llamado a la iglesia en este tiempo. Amén. Fíjate que justamente estábamos hablando de este tema acerca de las revelaciones también particulares, ¿no? Recuerdo también la exhortación de Isaías. En todos los tiempos el Señor siempre ha mandado a los suyos a advertir a su pueblo, ¿no? A sus ministros, a advertirle a su pueblo que estén pendientes de lo que el Señor está hablando, ¿no? Recuerdo la protesta de Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha resplandecido. Isaías capítulo 8, si mal no recuerdo. Fíjate, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha resplandecido. ¿Qué es lo que no les ha resplandecido? Estamos hablando justamente aquí en Pedro, que dice: hacemos bien en mirar la Escritura y prestarle atención como aquel que mira una antorcha que brilla en medio de las tinieblas. Es justamente eso. El Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que resplandece? Resplandece es la luz de la Escritura. Ella es nuestra guianza. Si nosotros no nos fijamos en ella, si nosotros no persistimos, ¿no? en estar pendiente, en escudriñarla a ella, en fundamentarnos en ella, pues corremos el riesgo grave y doloroso de desviarnos de la verdad y ser engañados. ¿Qué le decía Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 2? Le decía: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías huecas y sutilezas, y una cuestión que cualquier cerebro humano, ¿verdad?, en su estado natural podría crear, ¿verdad?, para desviar a un grupo de personas. Porque las mentes de nosotros los seres humanos son ¿qué? Son maleables, son manipulables. En cambio, el que está realmente en Cristo y continuamente está aferrado a la Escritura, como dice 1 Corintios capítulo 2, ¿verdad?, tenemos la mente de Cristo. Hablamos sabiduría de lo alto, como decía en el capítulo 2 de 1 Corintios Pablo, ¿no? Entonces el que está asido a la sabiduría que es Cristo, tiene la mente de Cristo, su mente no puede ser manipulada con esta clase de artilugios, de engaños, de filosofías huecas, de sutileza que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él nosotros estamos completos. Él es el Logos, Él es el Verbo. La Escritura es completamente suficiente, autoritativa para nosotros saber y determinar qué debemos hacer. En cambio, si nosotros nos empezamos a fiar más del pensamiento de un hombre, y digo así, no porque tengamos que desechar toda predicación, sino más bien para que la analicemos con respecto a la Escritura. Vuelvo a la ley y al testimonio: si no dijere conforme a esto, es porque no les ha resplandecido. ¿Qué se dice en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. No se trata de cohibir a que se hable de la palabra de Dios, se trata de que sea conforme a las palabras del Señor. Que si una predicación traemos, ¿verdad?, no sea, abro comillas, se vuelve muy popular la apertura de comillas en este programa, ¿no?, nuevas revelaciones, palabras frescas, unciones proféticas nuevas. O sea, una cuestión que
raya ya en lo absurdo, ¿no? Y que de legua se ve ya el desprecio, el menosprecio que se hace a la Escritura cuando intentamos poner esta predicación mía, ¿no?, como algo nuevo. Cuando damos algo nuevo, vamos a tomar ahora las palabras del autor de Hebreos en su epístola, ¿no? Cuando damos a nuestra palabra la calidad de nuevo, entonces estamos dando a la Escritura la calidad de vieja y estamos dejándola pasar. Estamos queriendo que quede atrás y que la de nosotros quede vigente y permanente. Pero no así la Escritura. La Escritura, hermanos, los que nos están escuchando, es vigente aún. ¿Por qué? Porque es eterna, no está supeditada al tiempo, hermanos. El pensamiento del Señor es más alto que nuestros pensamientos y está allí, revelado en la Escritura. Por eso Cristo dijo, Mateo 5, no va a pasar nada de la Escritura hasta que todo se haya cumplido. Es eterna la Escritura. De manera que si debemos conformarnos a algo, debe ser a la Escritura. Recuerdo las palabras también de Pablo en la exhortación, capítulo 12 de Romanos, que no nos conformemos ¿a qué? A este siglo y ni a ningún otro siglo. A los que nos gusta, por ejemplo, el movimiento de la Reforma, ¿verdad? Que nosotros aquí soportamos, pues apoyamos lo que sucedió en la Reforma, las olas, todo aquello. Ni siquiera al siglo XVI debemos conformarnos, ni siquiera al siglo apostólico, ni siquiera a los siglos subsecuentes después de ello. ¿A qué debemos conformarnos? Debemos conformarnos con respecto a la Escritura. Debemos transformar nuestro entendimiento por medio de la renovación del Espíritu para que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, y ella está sola y exclusivamente en la Escritura. Es por ello que es necesaria y es por ello que tiene la autoridad con la cual podemos nosotros guiarnos. Amén, así es. Otra cosa que es bueno acotar hablando acerca de la suficiencia de la Escritura y de la autoridad, no solamente aquellas cosas que las personas dicen que son extra bíblicas, que vayan en contra o que sean cosas que no estén en la palabra de Dios, así como este hombre decía, no puedo demostrarlo bíblicamente. Debemos estar atentos. Hay personas que hablan también con muchos textos, con muchos versículos de la palabra, pero interpretados de la manera incorrecta. Eso es algo sumamente peligroso también, porque a veces decimos, oye, el predicador usó muchos textos, usó muchos versículos, entonces habló bíblicamente. No debemos razonar de esa manera. Si la predicación tuvo muchos versículos, fue una predicación bíblica. No quiere decir que una predicación que tenga muchos versículos es una predicación bíblica. A veces llegan los testigos de Jehová tocando a la puerta y yo creo que a veces son los que más sacan versículos. Si te sacan, mira lo que dice acá la palabra, mira lo que dice acá esto, mira lo que dice acá. Pero no solamente que te muestren un versículo, que el predicador pueda tomar un texto y basar una predicación en ese texto, sino que tiene que tener una sana interpretación, y como dice allí que la interpretación de la Escritura no es algo personal, no es esto quiere decir porque yo lo digo, porque a mí Dios me da a entender que esto es lo que dice. Muchos dicen así, a mí Dios me da a entender que esto es lo que dice el texto. Lo que dice aquí, qué sé yo, 1 Corintios 2, cuando habla allí de que cosas que ojo no vio ni oído yo, mayormente las personas lo utilizan para decir, oye, a las cosas venideras. No, Dios tiene preparadas muchas cosas para nosotros en el futuro. Porque son cosas, ¿sabe lo que Dios tiene para ti? Cosas que ojo no vio ni oído yo. Oye, gloria a Dios, aleluya. Pero más abajito dice, pero a nosotros nos las ha revelado. O sea que ya están reveladas. Las cosas que los ojos no habían visto y los oídos no habían oído, es justamente la revelación que ahora nos está dando ahí en la Escritura. Entonces es importante y vamos a hablar en el próximo programa o en uno de los próximos programas, si el Señor lo permite, acerca de la sana interpretación de la Escritura. Porque confiar en la suficiencia de ella superficialmente, de una manera superficial, decir sí, es suficiente y todo lo que tenga un versículo es verdad. No, sino que tenemos que también tener una sana interpretación y cada predicación que podamos oír y que tenga múltiples versículos y múltiples pasajes de la Escritura, tienen que ser pasajes que estén bien interpretados y que vayan acorde a todo el consejo de Dios, que no pueda haber contradicción entre ellos. La mayoría de las religiones usan la Biblia como uno de sus textos principales para fundamentar sus doctrinas. En estos días veía por la internet el primer templo dedicado abiertamente o públicamente a Satanás, al culto a Satanás, un hombre en Colombia.
que hizo su templo, es rojo, todo rojo, tiene un diablo por allá, una estatua, y él dice, no, él lo dice él empieza a hablar por la Biblia y dice, no, Adán le entregó todo a Satanás cuando pecó. Y si nosotros queremos tener todo, entonces tenemos que estar bien con el diablo, con Satanás. ¿Por qué? Porque Adán le entregó todo a Satanás y él es el Dios de este siglo. Y si él es el Dios de este siglo, a nosotros nos es beneficioso estar bien con el Dios de este siglo, utilizando versículos de la Biblia, pero con una interpretación diabólica. Entonces se puede torcer la escritura, y por eso es que el llamado del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta de que use bien la palabra de Dios, de que la maneje con precisión y de que pueda traer una correcta interpretación para que su predicación pueda ser realmente bíblica, no superficialmente bíblica, adornada con muchos textos de la escritura, pero que lamentablemente esos textos no tienen nada que ver con la mentira que él está diciendo. Amén, así es. Fíjate que traigo otro texto a colación, ¿no? Texto de la Escritura, Hebreos 4:12, hermano Magdiel. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate que en el versículo 13 ponen las dos cosas a la par. La escritura y los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahí está un punto y coma para luego hablar acerca de aquel que tenemos que dar cuenta, donde estamos desnudos delante de los ojos de aquel, ¿no? Fíjate entonces que la escritura, como expone el autor de la epístola a los hebreos, cómo la escritura tiene las características, la capacidad de penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si realmente nosotros queremos dedicarnos al Señor y ser fieles a Él y presentarnos delante de Él como obreros aprobados, nosotros tenemos la responsabilidad, primeramente porque es una demanda también, y tenemos el honor y el privilegio de nosotros escudriñar las Escrituras y que ella penetre hasta partir nuestra alma, que divida nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tienen que ser partidos primero nuestros pensamientos antes de poder nosotros tomar el pensamiento de Dios en nosotros mismos. O como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La cuestión es justamente que estamos a veces tan llenos de nuestros propios pensamientos, tan llenos de los pensamientos de otro más que trajo nueva revelación y unción fresca y profética, que ya entonces no nos alcanza el espacio, nuestra vasija está muy llena para realmente guardar lo que debemos guardar. La Escritura es aquella guía en medio de la noche que realmente nos va a llevar a un lugar seguro, la palabra profética más segura, como decía Pedro. Si es segura, ha dado entonces a las demás como ¿qué? Como insegura. ¿Por qué la palabra de Dios es segura? Porque es infalible, es suficiente, es autoritativa. Pero la palabra del hombre, ¿qué es? Es justamente falible, por lo que es insegura su palabra. Por ello es que si un hombre no habla conforme a las palabras de Dios, si un hombre no habla conforme a la ley y al testimonio, es porque no le ha resplandecido. Realmente su palabra tiene poco beneficio para nosotros los oyentes. Es la palabra y la predicación fiel de ella lo que realmente es de provecho para nosotros, Magdiel. Si nosotros no nos conformamos a ella, si ella no nos parece a nosotros suficiente, si la autoridad de ella no es precisamente tomada en cuenta recurrentemente, la autoridad de la Escritura, entonces nosotros no vamos a sacar mayor provecho de ello, aunque pasemos todos los días metidos en una congregación donde dicen que hablan en nombre del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. A ella debemos recurrir nosotros. Así es, esto me hace recordar una conversación que teníamos, un grupo de hermanos por un grupo en WhatsApp. Entonces, uno de los que estaba allí en el grupo dijo de la siguiente manera: estaban hablando acerca de un tema y yo estaba dando mis aportes y mandando algunas citas, y entonces ese es un predicador, él dijo de la siguiente manera: yo no quiero que me vengan con versículos y cosas de la Biblia, yo quiero que me vengan con revelación. Esa revelación solamente Dios la da en lo íntimo, en la madrugada, cuando tú le buscas a Dios. Dijo así: no me vengan con estudios bíblicos, así, pero menospreciando la palabra, más o menos lo que quería decir, menospreciando la palabra.
palabritas, le llamó palabritas, y entonces yo dije, son palabritas, y empecé a mandarle una serie de versículos que hablan de esas características poderosas que tiene la palabra de Dios, como que es viva, es eficaz, es más cortante. Y un versículo que me gusta mucho en el libro de Hechos, capítulo 20, 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, a veces hay personas que menosprecian la palabra de Dios, o el estudio de la Escritura, o el estudio de la Biblia, los estudios bíblicos, aquellas predicaciones que van exegéticamente bien preparadas, todo aquello, y menosprecian eso y dicen: no, yo no quiero que me vengan con esos estudios aprendidos, que si estudiaste allá en tu casa y viste algunos comentarios o qué sé yo. No, yo quiero que me vengan con revelación, con algo nuevo, que eso solamente lo da Dios en el secreto, supuestamente. Pero menospreciar la Escritura por una supuesta nueva revelación y dejar a un lado todas esas características poderosas que están en la Escritura, como que ella tiene poder para darnos herencia juntamente con todos los santos, que tiene poder para sobreedificarnos, que tiene poder para hacernos perfectos, para enseñarnos, para redarguirnos, para prepararnos enteramente, es una ofensa a lo que estamos hablando, a la suficiencia de la Escritura. Tildarlas de palabritas, o tildarlas de está bien los principios bíblicos, pero está mejor esto. Entonces estamos negando la suficiencia de las Escrituras, y es una noción equivocada que podemos tener, o que pueden tener algunos cristianos, al menospreciar la palabra de nuestro Dios. Si usted quiere un gran consejo, quiere ser lleno de Dios, quiere llenarse de Dios, ciertamente debemos buscar a Dios en oración, y eso la palabra lo dice. Pero la palabra de Dios es la que lo puede usted hacer perfecto. La palabra de Dios es la que lo puede preparar enteramente. La palabra de Dios es la que lo puede usted transformar, impartir su alma. La palabra de Dios es la que, si usted hace esa voluntad de Dios plasmada en su palabra, usted va a permanecer para siempre. Así es, también tenemos el deber, Magdiel, de presentar pues la Escritura como ha sido entregada, ¿no? Como nos ha sido entregada. Nosotros, los que tenemos la responsabilidad de predicar, y aún incluso los que no están frente a una congregación, escúcheme bien, todo aquel que habla en nombre de Dios en cualquier determinado momento, cuando usted está hablando acerca de Dios con una persona allá en el campo, en el patio de la casa suya, allí, cuando usted diga la palabra de Dios dice, usted está hablando en cierto sentido en nombre de Dios. Usted está volviéndose en ese sentido como un portavoz de la palabra del Señor. Así que el llamado de atención es justamente tengamos todos cuidado. No añadas a sus palabras, no sea que seas hallado, ¿verdad?, como mentiroso, dice el proverbio. ¿Qué sucede aquí? Que Judas, por ejemplo, nos recomienda, o mejor dicho, nos demanda, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando dice que ha sido una vez dada, ¿verdad?, está diciendo que no hay nada que añadírsele. Todo está contenido en la Escritura. Nosotros podemos conocer nuestra fe y lo que ésta requiere por medio de la Escritura, porque ella es necesaria y es eficiente y es eficaz en ello. No necesitamos más nada. Entonces dice, por ello, eso sí, es necesario contender por ello. Debemos velar justamente porque la predicación sea fiel en todos los sentidos. Cuando escuchamos una predicación, velamos porque la predicación sea fiel. Cuando nosotros estamos en calidad de predicador, velamos también porque la predicación sea fiel. ¿Fiel a qué? ¿A qué? A que la Escritura siga permaneciendo frente a los que escuchan y al que predica, suficiente y con autoridad. Que de ninguna manera sea menoscabada o menospreciada la autoridad de la Escritura. Que si alguien de alguna manera hace entender que la Escritura es buena, pero hay algo más, y eso es lo que debemos buscar, hay aguas más profundas, como muchos, ¿verdad?, agarran ese texto para torcerlo, porque el único que tuerce la Escritura realmente es Satanás. Entonces, cuando uno hace esto, hermano, entienda bien, y en amor se lo digo, usted está recurriendo al sistema o a la metodología que Satanás utiliza. ¿Quién fue el primero en hacer esto? Satanás. ¿En dónde? En el Edén. Las palabras del Señor habladas a Adán y Eva, ¿qué hizo? Las torció. ¿Con el fin de qué?
Ya vimos ya. Perdición.